No lo entiendo, me dijo un amigo durante una cálida y tranquila tarde de verano, mientras disfrutábamos de un granizado de limón en la terraza trasera de mi precioso chalet. Un inmueble donde ahora reinaba la paz, pero que había sido un infierno para mí. Y se hizo el silencio. Ni yo tampoco. Es lo que pasó por mi cabeza cuando me dijo no lo entiendo, después de contarle, a grandes rasgos y sin entrar en demasiado detalle, la relación con mi maltratador de la que acababa de salir. No fui capaz de verbalizar ninguna razón. En ese momento yo no encontraba las palabras, y tras segundos de silencio incómodo le ofrecí un poco más de granizado. Esa relación casi me cuesta la vida. Había salido y lo peor había pasado, pero psicológicamente seguía absolutamente atada. El daño fue tan devastador que incluso años después sigo sintiendo las secuelas. La diferencia es que ya no me duelen. Este episodio me hizo crecer, madurar, fortalecerme y tomar conciencia del valor de mi vida. Acepto lo que me pasó. Fue una de las experiencias más duras, quizá la más dura, la que más influyó en quién soy ahora. Cuando lo analizo, me hago consciente de por qué he sido una mujer maltratada. Ahora sí podría responder a mi amigo. Le podría dar las explicaciones precisas. He estudiado el mundo de los malos tratos. Hablé con muchas mujeres que acudían al centro de mujeres maltratadas. Escuchaba con atención sus argumentos para embarcarse en esa relación y para continuarla. Era capaz de empatizar hasta ponerme en la piel de cada una de ellas. Sus testimonios en ocasiones reflejaban partes de la relación con mi maltratador. A todas y cada una de estas mujeres y a aquellas que estén leyendo este libro les digo un proverbio zen. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. En muchas ocasiones, las personas maltratadas buscan ayuda solo en los momentos de máximo estrés, cuando tienen algún problema serio con sus parejas, pero luego, cuando llega la ficticia calma, abandonan la ayuda. Son alumnas que aún no están preparadas para emprender el camino hacia la libertad. Sin embargo, es importante que vayan a terapia. Sus cerebros irán aceptando los mensajes, los irán interiorizando. Se acostumbrarán a escuchar que esas experiencias no son amor, es dependencia. Que hay un mundo fantástico fuera de ese círculo de horror en el que viven. Solo hay que perder el miedo. Pero eso no se consigue de la noche a la mañana. Esto requiere de un gran trabajo, muy duro en ocasiones. Cada persona ha de hacerlo a su manera. Lo único que no funciona es la resignación. Lo más importante es que la persona maltratada quiera cambiar, quiera revertir esa situación y se prepare para ello. Hablo de personas porque entiendo que hombres y mujeres sufren malos tratos, aunque no de forma equitativa. Aún así, el libro redacta la historia de una chica maltratada procedente de una familia con amplio historial de maltrato a las mujeres. Vuelvo a esa tarde de verano con mi amigo y el granizado. Estábamos charlando tranquilamente en la parte trasera de la cárcel de mis sueños. Una casa impresionante de la que me enamoré en cuanto la vi. Pero le sobraba una parte, el maltratador que venía con ella. Lo más grave del asunto es que yo lo sabía. Sin embargo, mi adicción a esa relación tóxica me arrastró a aventurarme con una hipoteca desorbitada. Ya está. Ya había un lazo de unión lo suficientemente fuerte para que mi maltratador campase a sus anchas. La relación con mi maltratador siempre fue difícil. Nos separamos varias veces y luego volvíamos a unirnos. Por mi parte, el miedo a la soledad, mi falta de autoestima y de amor propio,
mi férrea educación tradicional, mi adicción a él, el yo te quiero, ya no soy el mismo, no volverá a ocurrir, sin ti no soy nadie, tú eres mi vida, si no vuelves conmigo me muero, y un largo etcétera me hacían caer en la trampa una y otra vez. Yo estaba sola, mi familia vive lejos, y tampoco sentía en aquellos momentos el apoyo que quizá necesitaba de ellos. No les culpo, ellos reflejan lo que han vivido. No me apoyaron porque a ellos tampoco les apoyaron. Tampoco les disculpo, pero eso ya pasó. Ahora sé que la responsabilidad recae sobre mí y que yo tenía un largo trabajo de crecimiento y aprendizaje. Quiero llamar la atención sobre esto. Yo hablo de responsabilidades, no de culpa. La culpa busca castigo y yo me niego a castigarme. Soy responsable de mis actos, de mis decisiones, unas más acertadas que otras, pero cada una de ellas ha ido formando la persona que soy. Ahora me veo como una mujer con valentía y coraje. Creé mi vida de la forma que mejor supe hacer. Nadie quiere sufrir, las personas maltratadas tampoco, pero no supimos hacerlo mejor. Por tanto, no tenemos de qué culparnos. Así comienza el libro No lo entiendo, donde Carmen se sincera y cuenta su historia, la historia con su maltratador. Una historia durante más de 5 años, una historia donde sufrió malos tratos, principalmente psicológicos, algunos físicos, pero su maltratador se cuidaba de evitarlos, porque estos le podían delatar. Los psicológicos son más difíciles de demostrar. En el libro, que empieza por el final de la historia, cuando ya todo había acabado y ella se queda con el usufructo de la casa durante un tiempo hasta su venta, Carmen nos cuenta cómo pudo salir de esa situación, cómo fue capaz de deshacerse de esa relación tóxica. Carmen habla de actitud. La actitud es fundamental. Una actitud de victoria, una actitud de lucha constante con un objetivo muy claro, la libertad, recuperar su vida. Carmen tenía una valentía y tiene una valentía increíble, pero ella dice: yo no soy diferente a ninguna otra persona que sufra malos tratos. Solo puse a trabajar los recursos que hay a nuestro alrededor en un objetivo común, en un objetivo muy claro, mi libertad. Dice: a ratos, cuando no dejaba que el miedo me bloqueara, tomaba decisiones que fueron marcando mi vida. Mis decisiones eran las mejores que podía tomar en aquel momento, con las circunstancias que tenía y el conocimiento que disponía. Durante su camino hacia la libertad, Carmen cayó muchas veces, se culpó muchas veces, pero también fue aprendiendo a no culparse. Fue aprendiendo a aceptar la situación, fue aprendiendo a reconocer que hacía todo lo que estaba en sus manos, con los recursos que tenía. Y así dolía menos. No se culpaba para no castigarse.
aunque asumía la responsabilidad de sus actos. Reconoce que estaba muerta de miedo y que el miedo la bloqueaba. Sin embargo, también reconoce que tenía momentos de lucidez, cuando el miedo la abandonaba, y en esos momentos ponía a trabajar todos sus recursos. Generalmente lo hacía desde el trabajo, porque en casa no podía. Su maltratador controlaba todos sus movimientos, controlaba su móvil, controlaba su correo electrónico, su ordenador. El libro comienza con el final de la historia, pero durante este tiempo iré contando cómo ha ido siendo su historia desde los inicios. En muchas decisiones he resbalado hasta caerme, pero aprendí a levantarme, y aunque dolía, la caída también me iba endureciendo. El camino es difícil, el camino es largo, no lo niego. Sin embargo, es un camino que merece la pena. Durante el camino, la persona que decide salir de esa relación tóxica caerá muchas veces, abandonará, pero es importante darse cuenta que cada pasito que se da, que cada tropiezo es un logro para conseguir el objetivo final. Lo importante es la perseverancia, no desistir, nunca desistir, porque la libertad merece la pena, recuperar la vida merece la pena. Al final de la relación, cuando compartían casa, pero no relación, y compartían casa porque era un inmueble que habían comprado al 50%, pesaba sobre el inmueble una hipoteca, y Carmen no podía echar a su maltratador de la casa. Se fueron distanciando. Nos fuimos distanciando. A él le costó menos porque tenía otra mujer vulnerable a la que había atrapado. Mi hartazgo, mi desolación, mi daño era tal que a mí, aunque sabía de su infidelidad, me daba igual. No me producía celos. Yo estaba rota y mi instinto de supervivencia hizo que me preocupara de mí principalmente. Tenía que sobrevivir a la tortura. Durante ese periodo de tiempo, donde compartían casa, donde todavía no estaba clara la ruptura, aunque parecía inminente, ella consideraba que había una infidelidad. Sin embargo, le daba igual. Al contrario, prefería que su maltratador se fuera con la otra chica, que no apareciese por casa, porque cuando lo hacía, su actitud era tremenda. Se dedicaba a increparla todo el tiempo. Ocurría que podría llegar sobrio, y entonces sus actos consistían en tirarle la ropa, vaciar la nevera, cortarle el agua, apagarle el termo si se estaba duchando. Pero en ocasiones llegaba ebrio y entonces perdía los estribos. Entonces llegaba voceando, gritando, insultándola, arrinconándola en ocasiones para intentar amedrentarla. Su objetivo era echarla de casa, que ella se fuera. Sin embargo, ella resistió. No era tarea fácil, pero me hice un caparazón tan fuerte que aunque por dentro no era nadie ni nada, desde fuera él no podía verlo. Hace mucho tiempo de esto. Sin embargo, Carmen todavía no es capaz
de explicar cómo fue capaz de crearse ese caparazón tan fuerte para que los actos de su maltratador no le afectasen. No sabe explicarlo, pero lo hizo. Por dentro estaba destrozada, psicológicamente destruida. Le quedaban poquitas fuerzas y las utilizó en su favor. Había adelgazado muchos kilos. Estaba aislada. Sin embargo, ese caparazón la ayudó. Cuando hablo de actitud, recuerdo la fórmula de valor de una persona que tantas veces en sus conferencias Víctor Coopers comenta. El valor de la persona viene determinado por 3 variables: los conocimientos, las habilidades y la actitud. Conocimientos y habilidades suman, pero la actitud multiplica la fórmula. Por tanto, una persona con una actitud positiva, con una actitud de victoria, de vencimiento, es una persona que logra objetivos, aunque tenga menos conocimientos, aunque no haya desarrollado tanto sus habilidades. Carmen es de esas personas con una actitud victoriosa y que a lo largo del camino fue desarrollando conocimientos sobre el tema y utilizando todas sus habilidades, potenciándolas lo máximo posible. El objetivo de Carmen era la libertad, recuperar su vida, y se propuso perseguir ese objetivo con perseverancia, cada día de su vida, hasta lograrlo. Tenía todos sus elementos en su contra. Fui en varias ocasiones a la comisaría de la Guardia Civil a contar lo que estaba pasando. Ellos hacían lo que la ley les permite. En ese momento de desesperación y angustia yo no lo entendía, porque no hacían nada más. Yo sentía que vivía con el enemigo, y así era. Pero no tenía pruebas, porque no había lesiones físicas, así que tenía que esperar a que las hubiera. Al menos esto es lo que yo interpretaba de la gente. Carmen puso en conocimiento la situación que estaba viviendo, pero efectivamente no había lesiones físicas, no podía demostrar nada. Todo ocurría en el interior de un hogar. Sin embargo, ella temía por su vida. Temía que un día llegara a casa su pareja, atacado en un arrebato de locura, y la dañase o la matase. Vivía con mucho miedo. Intentaba pasar el menos tiempo posible en su casa, solo lo imprescindible. Alguna noche la pasamos mi perro y yo en el coche de alguna calle alejada de la casa. Y así fue. A veces llegaba a su casa. Cuando llegaba a la puerta sus manos no dejaban de temblar. Tenía un dolor horrible en el estómago, que se agudizaba a medida que iba dando pasos hacia la entrada de la casa. Pero tenía que ir. Allí estaban sus cosas. Allí estaba su perro. Lo que hacía entonces era recoger su perro, asearse, cambiarse de ropa quizá, y los dos se iban a caminar por las calles o se metían en el coche y se pasaban horas y horas llorando, escuchando música. Cualquier cosa era
suficiente, era válida para no estar en casa, porque tenía miedo de ir a casa. Pero entonces llegaba la noche. En ocasiones, incluso pasó la noche en el coche. Sin embargo, cuando llegó el frío, no podía hacerlo. Y en contra de toda su voluntad, tenía que ir a casa. Vivía sola en una gran ciudad. No tenía familiares cerca. Algún amigo sí. Pero como iba a pasar temporadas en casa de alguno de sus amigos y con un perro, podía hacerlo de forma puntual, y lo hizo, pero no durante todo el tiempo que duró la pesadilla. No era posible. La casa que tenía comprada con su maltratador era extremadamente cara y la hipoteca consumía prácticamente todo su sueldo. Tampoco se podía permitir alquilar otra casa e irse. Además no quería hacerlo. Se hizo fuerte. Sabía que si se iba de la casa, su maltratador se instalaría allí con su nueva novia, y entonces ella quedaría atrapada a un inmueble. En cada célula de mi cuerpo está escrito a fuego lo que ocurrió aquella tarde donde me vi muerta. ¿Qué ocurrió aquella tarde? La tarde en la que vio por última vez a su maltratador. Después de un largo periodo de tiempo donde convivían, más o menos, pero su maltratador pasaba la mayor parte del tiempo fuera de la casa, ambos llegaron a un acuerdo. Solo uno de los dos podía quedarse en casa. Entonces, Carmen dijo: yo no me voy. Con esta respuesta, a su maltratador no le quedó más remedio que irse, que aceptar que se iba él. Y lo aceptó. Cuando lo aceptó, Carmen puso a trabajar sus recursos para redactar un contrato de usufructo de la casa. Ella se quedaba con la casa, pagaba la hipoteca y los gastos, y él se iba. Así lo hicieron, y en pocos días Carmen tenía su contrato firmado ante notario. Ella podría dormir un poquito más tranquila. Cuando ocurrió esto, Carmen, que ya tenía un abogado, el que le ayuda a redactar el contrato, cambió las cerraduras de la casa, aconsejada por su abogado, pero cometió un error. Se olvidó de cambiar la cerradura del garaje de la casa. Carmen sabía que su maltratador merodeaba por la casa de vez en cuando, sin increparla, pero merodeaba por la casa. Una tarde, Carmen llegó de su trabajo, se preparó un té y se sentó con su perro en la parte trasera de la casa. Como no daba el sol, cambió y se volvió al porche delantero de la casa. Allí disfrutó de su té durante un tiempo, hasta que le vio delante de la puerta de la casa, justo después del jardín. Entonces se cayó el té de sus manos. Su corazón empezó a acelerarse, sus manos a temblar. Se volvió otra vez presa del miedo. Él le pidió que abriera la puerta de la casa y ella se negó. Entonces
Él intentó abrir la puerta con sus llaves y se dio cuenta que no podía, que la cerradura estaba cambiada y que su llave no funcionaba. Entonces entró en cólera. Se transformó. Se convirtió en un conjunto de nervios e ira y empezó a gritar, a insultarla. Carmen fue presa del pánico, más si cabe, pero tuvo un momento de lucidez y con su teléfono móvil marcó el número de la Guardia Civil. Esa comisaría donde tantas veces había ido, donde tenía todos sus datos almacenados, donde sabían cuál era la ubicación del inmueble. Llamó, no contestó, pero dejó el teléfono funcionando. Su maltratador, muy ávido, probó a entrar por la puerta del garaje y lo consiguió. Entonces Carmen echó a correr. Entró dentro de la casa por la puerta principal y cerró la puerta, sin darse cuenta de que la puerta de la cocina estaba abierta. A través del jardín se podía entrar por la puerta de la cocina. De repente se vio frente a frente, cara a cara, con su maltratador, con una persona fuera de sí, llena de odio y de ira, gritando, insultándola, mirándola con horror, con odio. Su maltratador se fue directo hacia la parte de la cocina donde había un cuchillo enorme. Lo cogió. Carmen intentó escapar, pero no pudo. Entonces se arrinconó. En ese momento, él, cuchillo en mano, lo clavó encima del contrato que habían firmado. Lo hizo añicos. Le dijo que no la perdonaría jamás, que le había hecho mucho daño, que no tenía derecho a cambiar las cerraduras de la casa, que esto le iba a costar muy caro. Ella no podía dejar de llorar, de suplicarle que la dejara, que no le hiciera daño. Pasaron eternos minutos. Al final, mientras él se ensañaba con el contrato, ella pudo zafarse y a través de la puerta de la cocina salir al jardín. Allí encontró su salvación. Cuando salió al jardín y dio la vuelta a la casa, vio que había dos parejas de la Guardia Civil justo al lado de la puerta de la entrada al inmueble. Seguía presa de miedo, sin poder dejar de llorar, pero un poco más aliviada. Echó a correr hacia la puerta. Su maltratador salió detrás de ella, pero cuando vio a la Guardia Civil se paró en seco. Todavía mantenía el cuchillo en la mano, pero lo dejó caer. Ella abrió la puerta de la Guardia Civil y los 4 agentes entraron en la casa. No podía dejar de llorar. No podía explicarles, pero no hacía falta. El teléfono seguía funcionando. La Guardia Civil se acercó a su maltratador. Le pidió que abandonara el inmueble. Le dijo que no podía estar allí. Y él se resistió.
Durante este tiempo de resistencia, le decía a Carmen: ¿vas a dejar que estos hombres me arresten? Con todo lo que hemos vivido, ¿vas a permitirlo? Tenía valor, todavía le quedaba valor de intentar manipular a Carmen. Carmen no decía nada, no podía, solo lloraba y lloraba. Y las únicas palabras que podía articular eran para suplicarle que se fuera, que la dejara tranquila. Él no hizo caso a sus palabras y entonces la Guardia Civil procedió a arrestarle. 2 de los agentes se lo llevaron fuera de la casa y ella se quedó en casa con otros 2 agentes. En ese momento los agentes le dijeron: ahora sí puede denunciar, ahora sí hay pruebas, ahora sí puede pedir que se juzgue esta situación. Pero ella estaba destrozada, no podía más. El sufrimiento durante más de 5 años fue tan tremendo que ya no podía más. Solo quería descansar tranquila. Solo quería vivir en paz, tranquila, sin miedos. Carmen no ha venido a juzgar a nadie. Lo que pasó en esa tarde lo lleva grabado a fuego en cada célula de su cuerpo. Que el camino para poner fin a la situación es muy duro, es largo, es difícil. Hay varias razones para ello. Pero también dice: si yo lo he conseguido, tú también puedes conseguirlo. Entre las razones están que la víctima está tremendamente herida emocionalmente. Son muchos años de sufrimiento, son muchos años de horror y de dolor, donde su maltratador fue minando su corta autoestima, su falta de amor propio, fue reduciéndola a nada. Las víctimas están despojadas de cualquier ápice de autoestima que podrían haber tenido antes de comenzar la relación. Con esa herida emocional es difícil tomar decisiones, es difícil coger fuerzas, es difícil adquirir medidas que rompan lazos sentimentales. Son lazos muy fuertes, no por amor, pero hay una dependencia dura, compleja. Como cuando una persona es dependiente al alcohol, a la nicotina o a otras drogas, cuesta mucho romper esa dependencia. Aquí ocurre más o menos lo mismo. La dependencia es tan fuerte que cuesta romper esos lazos para empezar a quererse y a valorarse. Pero además, las víctimas suelen estar aterrorizadas, están muertas de miedo, y el miedo, tanto en esta ocasión como en cualquier otra ocasión en nuestras vidas, en cualquier ámbito de nuestras vidas, nos paraliza. El miedo paraliza a las personas. El miedo a no poder conseguirlo. El miedo a perder el estatus que tenemos. El miedo al que dirán. El miedo a perder a nuestros hijos. El miedo a perder nuestro entorno. El miedo al rechazo. El miedo a la exclusión.
el miedo a no tener un hogar, a no tener las necesidades básicas cubiertas. El miedo nos paraliza. Hay que buscar recursos y ayuda para vencer ese miedo. El miedo a lo desconocido, al que va a pasar después, al que va a pasar durante mi búsqueda de libertad. Carmen necesitaba recursos y los buscó. Pidió ayuda institucional, ayuda a su médico, ayuda psicológica, ayuda a su abogado, un abogado que llegó a su vida por casualidad. Y con la ayuda de todos ellos fue poco a poco venciendo el miedo. En todo el camino le ayudaron mucho sus amigos, aquellos que tenía cerca. Su familia quizá menos. Estaba lejos. No sabían o no querían saber qué es lo que estaba ocurriendo. No estuvieron a la altura de las circunstancias, quizá porque las circunstancias les superaron. Por otro lado, la víctima suele estar dañada psicológicamente. El daño psicológico suele ser muy fuerte. Y puede que estén dañadas físicamente. Aunque muchas víctimas dicen que el daño psicológico es mucho más fuerte que el físico. Físicamente duele, es visible, es más espectacular, pero es un dolor que pasa más rápido. Las heridas psicológicas duran mucho más tiempo. Las heridas físicas se curan, pero las psicológicas perduran en el tiempo. De hecho, las víctimas suelen indicar después de muchos años que ya no son las mismas, no pueden ser las mismas. Psicológicamente, algunas víctimas todavía guardan miedos, temores, manías. Por ejemplo, Carmen revisa una y otra vez las cerraduras de su casa cuando sale y cuando entra en la casa, asegurándose de que quedan cerradas. A pesar del daño psicológico y físico durante la relación, la dependencia es tan fuerte que a veces las víctimas no son capaces de ver más allá. No son capaces de ver el final del túnel en el que se han metido. Por último, en la mayoría de las ocasiones la víctima está aislada de su entorno. Incluso en muchas ocasiones está enemistada con su entorno y esto la convierte en una persona mucho más vulnerable. Las personas maltratadoras se encargan de aislar a las víctimas, de llevarlas a su terreno, de despojarlas de todo su entorno, además de su fuerza interior. Se convierten en personas vacías, dependientes de alguien que maneja su vida, dependientes de una persona despiadada que ha tomado el timón del barco y lo dirige donde ella quiere. Recordemos
La frase de Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero dar el primer paso es lo más complicado. Cuando la víctima se decide a dar el primer paso, el resto de pasitos son más fáciles. Pero hay que dar el primer paso, y es el que más miedo da. El resto de los pasos se irán haciendo. Habrá piedras, habrá obstáculos, pero cuando uno da el primer paso, los obstáculos irán disminuyendo a medida que se van dando los siguientes pasos. Se preguntaba cada día, ¿por qué? ¿Por qué yo me enamoro de hombres que me hacen sufrir? De hombres maltratadores. ¿Por qué yo caigo en este tipo de relaciones tóxicas de dependencia? No era la primera vez que sufrí una relación así, aunque la anterior había dolido menos. Esta fue sin duda, esta última, la que más marcó su vida, la que casi le cuesta la vida. Entonces, para responder a esa pregunta, decidió investigar su familia, decidió investigar su interior, decidió conocer de dónde venía, por qué le parecía normal este tipo de relaciones, aunque en el fondo, en lo más profundo de su corazón, sabía que no podía ser normal. No veía solo a su familia, también tenía amigos, parejas, donde reinaba el amor y la concordia, donde las discusiones no eran lo normal. Fue capaz de investigar hasta 3 generaciones, hasta sus bisabuelos, tanto de su familia paterna como de su familia materna. Mi familia paterna residía en una zona rural donde se trabajaba de sol a sol para subsistir. No se comía si no había que comer. El acceso al colegio era impensable. El instinto de supervivencia endurecía los corazones de cada uno de los miembros de la familia. No había opción a elegir ropa, zapatos, ni menú. Así, en esa familia creció el padre de Carmen. La abuela de Carmen fue una mujer maltratada por su padre, el bisabuelo de Carmen. Pero era algo que estaba socialmente aceptado. Ellos vivieron durante la guerra y también en la posguerra. En aquella época, las mujeres tenían muchos menos derechos de los que gozan ahora. La bisabuela de Carmen, su bisabuela paterna, murió joven. Y la abuela de Carmen se hizo cargo de su padre. Su padre era un hombre apuesto, un hombre reconocido en el pueblo. Sin embargo, era un tirano en la casa. Y maltrató a su hija todos los días de su vida, hasta su fallecimiento. Su abuela sufrió mucho. La abuela de Carmen sufrió infinitamente los desprecios de su padre mientras sacaba adelante a su familia. Cuando Carmen visitaba a su abuela, se daba cuenta que en aquella casa no había amor. Nunca escuchó un te quiero,
de los labios de su abuela. Sí recibía algún beso, pero nunca un te quiero, nunca una caricia de amor. Entonces, Carmen piensa que su abuela tampoco profirió amor y cariño a sus hijos, entre ellos su padre. Mi padre habla de su profesor con mucha añoranza, con mucha melancolía, con ese tono de pena de haber querido estudiar y no haber podido hacerlo. Con 16 años le obligaron a viajar al extranjero para trabajar y ayudar económicamente en la casa. No sabía dónde iba, no sabía el idioma, no sabía qué iba a hacer, no sabía nada. Era un niño, era un chico que tuvo que crecer a pasos acelerados. Pero en aquel momento estaba muerto de miedo. Una mañana, su familia le despidió en el andén de un tren, rumbo a algún lugar, sin saber a dónde. Sus padres le habían dado un poco de dinero, aquel del que disponían, pero él no se lo gastó, por miedo, porque no sabía que se iba a encontrar en el destino, por si le hacía falta. Pasó hambre durante el viaje, pero no se lo gastó. El miedo nos paraliza, y el padre de Carmen, en su juventud, también se paralizó, pero tenía que seguir, tenía que ayudar a la familia. Llevaba su maleta vacía, no tenía nada que meter en la maleta, nada material. Entonces, ¿qué podía meter allí? La llenó de dudas, de miedo, de angustia, de dolor por desprenderse de su familia, de su entorno tan joven. Lo llenó de desconocido, de lo desconocido. El viaje fue largo, duró varios días, hasta que al fin llegó a destino. Allí se encontró, en la estación, solo, esperando a que alguien le reclamase. Pasaron 2 horas, 2 horas eternas, con cada uno de sus minutos, hasta que alguien por fin dijo su nombre. Entonces el padre de Carmen alzó la cabeza y vio a ese hombre que le llamaba. En ese momento respiró un poco más tranquilo. Ya no se sentía tan abandonado, aunque seguía teniendo miedo, porque seguía habiendo incertidumbre en su mente, en su corazón. Pero ya no tenía tanto miedo a la soledad. Y el hombre lo llevó a su destino final, en un viaje en coche, en un país completamente distinto al suyo, donde cada kilómetro que avanzaba dejaba atrás sus raíces cada vez más lejos y se iba acercando a su nueva vida. Durante los primeros meses, que coincidieron con un duro invierno, pasó frío, mucho frío, pero no tenía dinero para comprarse un abrigo o unos zapatos acordes a las temperaturas. Entonces no pudo más que resignarse y aguantar las duras condiciones del invierno de aquel país. Poco a poco se fue acostumbrando a su nueva vida.
consiguió ahorrar y consiguió mandar dinero a su familia. La madre de Carmen nació en una familia un poco más acomodada, pero no por ello menos compleja en el tema de los malos tratos. Mi abuelo paterno viene de una familia donde su padre maltrataba a su madre. Recuerdo a mi bisabuelo como un dictador. Aquí se hace lo que yo diga, decía en muchas ocasiones. Era un hombre malhumorado, rudo, al que Carmen le tenía miedo. Su madre en ocasiones, cuando les visitaba, le decía que le diera un beso. Ella lo hacía, pero intentaba que durara lo menos posible, porque le temía. Su bisabuelo no fue capaz de asistir a su mujer en su agonía, que murió antes que él, fruto de una terrible enfermedad. La bisabuela de Carmen era una mujer débil, una mujer con muchos problemas de salud. Descansó en paz cuando falleció. En ese entorno nació el abuelo de Carmen, que siguió los pasos de su padre. El abuelo de Carmen trató de igual forma a su abuela desde que se casaron, muy jovencitos. La abuela de Carmen, sin embargo, creció en una familia donde había concordia, donde había amor, pero todo se tornó cuando se casó. Ella era una mujer fuerte, una mujer acostumbrada a trabajar dentro y fuera de la casa. Sin embargo, tras su matrimonio, se convirtió en una mujer sumisa, también llena de miedos, llena de dudas. Una mujer a la que su marido le prohibió trabajar fuera de casa. Una mujer que se dedicó a su casa y a su hija. En ese entorno en el que creció la madre de Carmen, había dinero propio de una familia de clase media, sin grandes excentricidades, pero sí podían elegir menú. La madre de Carmen estudió lo que quiso estudiar. Cuando terminó sus estudios se puso a trabajar. Ella tenía sus amigas, tenía su entorno, vivía feliz. Trabajó hasta que su marido, el padre de Carmen, se lo prohibió. Mi madre en muchas ocasiones dice: fui feliz hasta que me casé. La madre de Carmen se casó muy joven, nada más cumplidos los 18 años. Ella creía que la vida seguiría siendo igual. Su inmadurez, su juventud, le hizo pensar esto. Sin embargo, tras su matrimonio, su vida cambió completamente. Empezó el control, las prohibiciones, los insultos, los gritos. Y así, en esa familia nació Carmen. Vivieron varios años en la casa natal de su madre. Pero con el tiempo,
su padre decidió llevarse a su familia a su ciudad natal. Decidió volver a sus raíces y con él se llevó a su mujer y a sus hijos. Fue un duro golpe para la madre de Carmen. Ella se tuvo que despojar de su familia, de sus amigos, de su trabajo. En su nueva vida, donde no conocía a nadie, no se le permitió trabajar, aunque ella quería hacerlo. Su labor se redujo a cuidar a sus hijos y atender a la casa. Una situación normal por aquella época, nada raro. Estaba socialmente aceptado, pero ella quería trabajar, quería seguir su vida laboral y no se le permitió. Así, en esa familia fue creciendo Carmen. Mi familia, en momentos importantes de mi vida, su respuesta casi siempre era: tú verás lo que haces, a ver dónde te vas a meter, tú déjate estar como estás. Anda, ¿qué vas a hacer tú si tú no sirves para eso? A veces Carmen tenía dudas, Carmen necesitaba respuestas, y cuando preguntaba a su madre, ella decía: pues pregúntaselo a tu padre. Entonces lo preguntaba a su padre y la respuesta que obtenía era: pregúntaselo a tu madre. Siempre vivió en la incertidumbre, en la indecisión. Al final, ella decidía hacer aquello que creía que era mejor, desde el entendimiento de una niña. Eso la llevó a convertirse en una mujer insegura, en una mujer llena de miedos. Para un niño, sus padres son su referente. Necesita de su apoyo, además de su amor, de su comprensión. Necesita que sus padres sean guía, que sus padres le ayuden a resolver conflictos, que le enseñen a vivir. Pero Carmen no encontró durante su vida este apoyo. Encontró otras formas de apoyo, desde luego. Ella adora a su familia, se perdonó y les perdonó, y entiende por qué actúan así. Pero en aquellos momentos no lo entendía. En aquellos momentos hacía lo que ella podía hacer, con su conocimiento, con su corto entendimiento de niña. Esa familia es una familia donde triunfa una máxima, y esa es: el que dirán. Todo se tapa por miedo al que dirán. Es preferible que sufran los que están dentro de la familia a que se enteren los que están fuera, como si tuviera algo de qué avergonzarse. Y eso sigue siendo así, de puertas para afuera. Es una familia modelo, más o menos, porque el entorno al final se acaba dando cuenta de que lo que reflejan no es la realidad. También es una familia donde se prima, donde se antepone la ayuda a los demás frente a la ayuda de los miembros de la familia. Así, los miembros de la familia se sienten desamparados
abandonados. Es una familia que parece unida, pero no lo está. Una familia donde sus miembros son como almas que vagan solitarias e inconexas dentro de la casa. No hay comunicación, no se respira cariño. Aunque cada vez más hay respeto y se intenta fomentar este cariño. Carmen recuerda las discusiones épicas entre sus padres, insultos, gritos, golpes incluso. Carmen era muy pequeña. Recuerda a su madre muy asustada, aislada, viviendo en un pueblo, lejos de su entorno, donde no conocía a nadie. Su madre era una mujer sumisa. Se convirtió en una mujer sumisa a manos de su padre, temorosa, pero tenía que sacar adelante a sus hijos. Yo no entendía nada, era muy pequeña. Sin embargo, cuando crecí, fui el gran apoyo de mi madre. Cuando era pequeña no podía rebelarse, no entendía, pero poco a poco se fue dando cuenta. Poco a poco vio cómo su madre estaba arrinconada y ella le ayudó a empoderarse. Ahora su madre reclama sus derechos, reclama su espacio en la familia, decide, aunque dentro de unos límites, de unas líneas rojas que todavía no es capaz de cruzar. Ha sido tanta la falta de amor y de cariño en esa familia que Carmen no recuerda durante su infancia y su adolescencia ni un solo beso de amor de sus padres, especialmente de su padre. De hecho, recuerda su primer beso de verdad, a los 21 años. A los 21 años recibí el primer beso que recuerdo de mi padre, y fue porque volaba del nido. Ese fue un beso sincero, un beso que su padre sintió de verdad, acompañado de lágrimas, en un aeropuerto, cuando ella decidió, también de forma voluntaria, volar durante un tiempo a otra ciudad, vivir, experimentar la vida. Nunca antes recordaba un beso, uno de esos sinceros, de esos que recuerdas el resto de tu vida. Claro que hubo besos, aquellos que son por compromisos, en fechas señaladas, pero no besos sinceros. Todavía hoy, dice Carmen, nunca he escuchado un te quiero de mi familia. Sé que mis padres me quieren, sé que mi padre me quiere, pero no es capaz de verbalizarlo. Todavía no he conseguido escucharlo. A mí tampoco me sale decirlo. No estoy acostumbrada a decir esa frase. Sin embargo, me resulta menos raro, menos extraño
decírselo a algunos de mis amigos. Qué curioso. Esto no significa que no quiera a mis padres, solo que me resulta raro y difícil decirles te quiero, aunque sí lo siento. Sí siento que les quiero, les adoro. Recuerdo el sentimiento de soledad más absoluto cuando al salir una noche de la comisaría con la misma respuesta de siempre, llamo a mis padres para decirles que tengo miedo de que me mate. Y ellos me contestan, pues ten cuidado. Me quedé helada. ¿Cómo es posible que me digan, pues ten cuidado? Les estaba suplicando ayuda. Les estaba suplicando que vinieran a rescatarme, que estaba muerta de miedo. Esa contestación cayó como un jarro de agua fría sobre mi cabeza, como si yo fuera la culpable. Pues ten cuidado. ¿Qué cuidado puedo tener yo? ¿Qué puedo hacer yo? No tengo a dónde ir. Tengo que ir a mi casa. Quizá puedo pasar una noche en casa de un amigo o de una amiga, pero en algún momento tengo que volver. Necesitaba vuestra ayuda. Necesitaba vuestro consuelo. Necesitaba saber que estabais ahí. Pasara lo que pasara, que estabais ahí para rescatarme. Pero tampoco les culpo, porque en realidad era mi responsabilidad. Era una prueba más de mi crecimiento. Ellos hicieron todo lo que podían hacer, con su conocimiento, con su entendimiento. Pero esto era cosa mía. Yo tenía muchas lecciones que aprender. Tenía que crecer. No sirve de nada hacer responsables a los demás. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, cuando hay una piedra en nuestro camino, la responsabilidad es nuestra. Siempre es nuestra. Cosa distinta es que pidamos ayuda para salvar ese obstáculo. Pero la responsabilidad es nuestra. Aquella noche en la que Carmen llamó muerta de miedo a sus padres. Recuerdo esta noche como la más fría de mi vida, como una noche de invierno en el Polo Norte. Me quedé en el coche, cerca de mi casa, sin capacidad de reacción, sin palabras, sin poder pensar, sin casi aliento. Rompí a llorar y llorar. Me pudo el dolor, la desolación, la rabia, el sentimiento de abandono. Aquella noche llegó a casa su maltratador, ebrio, insultándole, gritándole, completamente fuera de sí. Se le aceleró el corazón. Tenía miedo. Se vistió como pudo. Consiguió salir de la casa y se fue a la comisaría. Desesperada, ya no podía más. Su capacidad de aguante había tocado techo y recibió la misma respuesta de siempre de los agentes. ¿Tiene usted alguna prueba? No, no la tengo, pero no puedo más. Al final Carmen se fue
sin solucionar nada más que su desahogo. Cuando salió de la comisaría, llamó a sus padres, les contó lo que pasó y sus padres le dijeron: pues ten cuidado. Ella no daba crédito, se sintió sola, se sintió abandonada, aunque entiende que sus padres no podían hacer nada más. Se quedó en el coche, llorando, sin poder hacer nada más, paralizada. Pero entre llanto y llanto recordó un anuncio de un bufete de abogados que tenía servicio 24 horas. Entonces buscó en internet el contacto, el número de teléfono para llamar. Llamó y cuando descolgaron la llamada, ella solo pudo decir: me va a matar, entre llantos. Entonces la mujer al otro lado del teléfono dijo: Dios santo, intente calmarse y cuénteme lo que le está ocurriendo. Seguro que podemos ayudarla. Carmen no podía hablar, solo podía llorar. Pero entre el llanto, poquito a poco, le fue contando lo que le estaba pasando. La mujer, aún sin tener contratados los servicios, le pasó con un abogado. Ese abogado se convertiría en su abogado de cabecera durante todo su camino hacia la libertad. Él la aconsejó, él redactó su contrato de usufructo de la casa, él la acompañó en todas las decisiones judiciales durante su camino. Este es un problema de todos, es un problema en el que todos nos tenemos que implicar. Las instituciones, los cuerpos de seguridad, los hospitales y centros de salud, a través de los teléfonos de ayuda a las víctimas, a través de los juzgados, denunciando, y los colegios, institutos y universidades, porque la educación es fundamental. La educación nos hace libres, la educación nos ayuda a entender y la educación en valores nos ayuda a respetar. Curiosa de Carmen, y con mucha perseverancia, poco a poco fue logrando su objetivo: alcanzar la libertad, deshacerse de esa relación que le estaba costando la vida, volver a ser una mujer feliz que vive en paz. Yo no soy diferente de otra persona que ha sufrido o está sufriendo malos tratos. Yo me hice consciente de la situación que estaba viviendo. Decidí que no la quería y puse en marcha todos los mecanismos para ponerle fin. Carmen fue una mujer valiente. Sigue siendo una mujer valiente. Una mujer que decidió decir no a los malos tratos. Una mujer que dice no a la violencia. Cuando vamos a empezar el camino, trazar un plan nos ayuda a ver cumplidos los objetivos, a interiorizar que estamos avanzando, incluso cuando caemos y recaemos. Como cuando planeamos un viaje, nuestro objetivo es el viaje. Durante la planificación, incluso durante el viaje, puede haber
obstáculos. Sin embargo, tenemos un plan. Es el viaje del año, son nuestras vacaciones y no vamos a renunciar a ellas. No vamos a renunciar a nuestro objetivo, por mucho que se tuerzan las cosas. Vamos a buscar soluciones cuando se tuercen, pero no vamos a renunciar a nuestro objetivo. Tenemos un plan para nuestras vacaciones. Aquí es igual. Carmen tiene un plan. Su plan era la libertad. Su plan era abandonar la relación de malos tratos que vivía. Y lo desviaba de vez en cuando. Sin embargo, nunca lo abandonó. Hasta que consiguió su objetivo. Hasta que consiguió la libertad. Es fundamental celebrar cada logro. Habrá dificultades, pero las aceptamos y continuamos el camino. En la vida es importante celebrar los logros. Solemos castigarnos mucho por los fallos, pero no solemos alegrarnos, no solemos celebrar los logros. Celebrar los logros aumenta nuestra autoestima, aumenta nuestro amor propio. No es imprescindible que los logros tengan que ser reconocidos por una persona externa. Hemos de reconocer nuestros logros. Nosotros nos tenemos que querer por nuestros logros, por nuestras virtudes, por nuestras habilidades. En una relación de maltrato no hay amor. Lo que persiste es una dependencia emocional y la dependencia no es amor. Esta frase es muy importante. Esta frase debemos guardarla en lo más profundo de nuestro corazón, pero en lo más cercano de nuestras mentes, para no caer en este tipo de dependencias, en este tipo de relaciones tóxicas. Carmen agradece su vida, agradece haber vivido su vida, porque ahora es consciente de que ha madurado, de que ha crecido, de que es una mujer renovada. Agradezco haber nacido en la familia que tengo, porque me ha dado la oportunidad de crecer, de conocerme y de ser quien soy. Estoy orgullosa de ser quien soy. Estoy orgullosa de ser como soy, con mis virtudes, con mis defectos, pero con un gran corazón, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesite. Orgullosa de haber sido capaz de alcanzar mi objetivo después de mucho sufrimiento. Coger las riendas de nuestra vida no es egoísta, es un acto de amor hacia nosotros mismos. Nadie tiene derecho a coger el timón de nuestro barco. Es nuestro barco, nosotros lo dirigimos. Si cedemos ese poder a otra persona, lo puede llevar a la deriva, sin que nosotros podamos hacer nada. No. Coge el timón de tu barco, dirígelo tú, decide tú. No dejes que otra persona decida por ti. Y el libro, en su último capítulo de reflexiones, termina diciendo: yo soy un ser valioso y no merezco que nadie me menosprecie. Si alguien lo hace, le aparto de mi vida sin rencor. Procuro practicar el perdón, aunque no siempre lo consigo.
No lo olviden. El único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario. No olviden esta frase de Donald Kendall.